¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Tiempos complejos, tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Afortunadamente, las medidas que se han ido adoptando, las vacunas, todas las previsiones que se han tomado, particularmente en nuestro estado, han ido dando resultados. Afortunadamente, lo reitero, y ha bajado la tasa de contagios, de gente que esté en tratamiento, eso es una muy buena noticia, pero también son tiempos electorales, son tiempos complejos. Las estadísticas por lo menos indican que esta elección de junio es la más amplia en cuanto a padrón, en cuanto a presencia, en cuanto a competencia y por supuesto también muy intensa en el tema de la competencia electoral y de las acciones que cada partido, que cada candidato ejerce. Obviamente las instituciones garantes de este proceso, de la legalidad, de la transparencia, de los equilibrios, en todos los sentidos, pues son instituciones que nos merecen el mayor de los respetos porque han sido producto de todo un largo proceso, yo diría que incluso de luchas políticas en su momento para que fueran constituidas. En ese contexto, para mí es un honor recibir esta tarde a la licenciada Elizabeth Bautista Velasco, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, ya también en proceso de titulación en doctorado en Derecho. Debo decir que también egresada de nuestra alma mater, nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Bienvenida, licenciada, maestra. Muy buenas tardes, maestro Raúl Castellanos, y buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias. Pues bueno, si me parece, vamos a empezar. Le aprecio mucho su gentileza de aceptar conversar, porque entendemos la jerarquía y la responsabilidad que usted y sus compañeros que integran el tribunal, compañeras, tienen en este proceso y creo que es histórico frente a la sociedad. Yo recuerdo, si me lo permite, los tiempos aquellos en que pues era común el fraude electoral, perdón que lo diga así, había un partido casi único, lo platicaba hace unos días con un dirigente del partido entonces casi único, de cómo si bien ese partido aportó cosas benéficas al desarrollo del país, en el tema electoral pues arrasaba, porque tenía el control de los órganos electorales, tenía el control de los medios de comunicación, tenía el control de los recursos, la oposición se movía en márgenes totalmente, diríamos, valga la redundancia, marginales. Yo recuerdo, porque hay anécdotas, por ejemplo, aquí en Oaxaca de una elección en donde un joven operador político del partido casi único estaba en una azotea de una casa en una región, componiendo las actas, rellenando los paquetes y se cayó de la azotea y fue muy famoso ese caso porque se volaron las actas, ¿no? Entonces fue un caso, vamos, eran otros tiempos. Sí, después claro. Vinieron una serie de reformas electorales, de reformas a la ley, surgieron instituciones y en ese contexto es como hoy tenemos el Tribunal Electoral Federal y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que usted preside. ¿Cómo advierte usted todo este proceso, maestra? Pues muy interesante, si nos retomamos a la historia y de cómo estamos en la actualidad, realmente, sí, efectivamente, a través de la desconfianza de estas situaciones que se presentaban, vino evolucionando el tema electoral. Me parece muy acertado la creación de órganos autónomos en este proceso, para que sean a través de los órganos autónomos quienes vigilen, garanticen el derecho humano que tienen las y los ciudadanos, que es el derecho de votar y ser votados, que a nivel constitucional lo tenemos. Ha sido todo un proceso, efectivamente, ya cuando nace el Instituto Federal Electoral en 1990, y viene una serie de cambios a los códigos, anteriormente el COFIPE, donde ya determina ciertas figuras, candados, y la manera en la cual el Instituto Federal Electoral tiene que llevar a cabo toda la preparación del proceso
electoral federal. Entonces, es muy interesante cómo se viene dando también en los estados la creación de los órganos electorales, tanto órganos administrativos como órganos jurisdiccionales. Sin embargo, ese modelo pues también generaba incertidumbre, y a raíz de esta situación y de las elecciones y los resultados electorales es que se da un cambio muy importante en el año 2014. Un cambio efectivamente que hace ahí una composición diferente en cuanto a la integración de quienes están a la cabeza de estos órganos electorales. Entonces, con estas nuevas reformas, pues nacen estos órganos autónomos constitucionales, porque viene a raíz de una reforma constitucional que los legitima para poder llevar a cabo elecciones. En primer momento, los órganos electorales administrativos, entonces el Instituto Federal Electoral cambia a Instituto Nacional Electoral con otras atribuciones ya, no solamente de elecciones a nivel federal, sino también tiene injerencia ya en elecciones locales. Entonces, es un cambio muy importante. Así también lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo conocemos ahorita, pues anteriormente era el TRIFE, sí. Y ahora ya como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrado por una sala superior, 5 salas regionales, una sala especializada, ya depende también del Poder Judicial Federal, pero también tiene autonomía propia. Y a la vez permea en los estados la integración de los órganos electorales administrativos, quienes están a la cabeza, que son las y los consejeros, son designados por el Instituto Nacional Electoral. Sí. Y ya por lo que respecta a los tribunales electorales locales, en este caso donde me encuentro, es el Senado de la República quienes designan a los magistrados o magistradas que los integrarán. Todo un procedimiento y todo un proceso que además, sí, tiene usted toda la razón, ha venido evolucionando, porque además la autonomía es fundamental en estos órganos jurisdiccionales que usted comenta, porque anteriormente, cuando no existía, el tema de la discusión o de juzgar una elección se daba en los colegios electorales, ¿no? Y pues de hecho, los colegios electorales eran juez y parte, porque los colegios electorales los integraban precisamente pues también los mismos, casi que los mismos que competían, a esos los que iban a esos colegios electorales. Entonces es trascendental esta reforma. Estamos convencidos de que la certeza y la certidumbre en una elección es fundamental, y ustedes son garantes. ¿Qué procedimientos, qué medidas, en qué forma se llega a este objetivo, maestra? Como le comentaba, efectivamente, y coincido, ¿no? Los colegios electorales tomaban la última decisión, aun cuando había órganos electorales que dependían del Ejecutivo, y al final no había ahí una verdadera imparcialidad, por comentarlo de esa manera, porque pues al final la Cámara en colegio electoral decidían en última instancia, ¿no? Entonces no había como mecanismos para poder judicializar los asuntos o poder poner quejas o denuncias por actos irregulares en los procesos electorales. Y lo más importante pues es la equidad en la contienda, de que todos los que estén participando y todas las que participan tengan garantizados sus derechos. ¿Cómo se viene dando esto? Como lo comentaba, a través de las reformas, están los institutos electorales, quienes son los que preparan la elección. Tenemos ya una serie de normatividades, todo un marco normativo federal y local que establece cuáles son las reglas que se deben de seguir. Lamentablemente, o para fortuna, pues se ha regulado todo. El legislativo ha regulado todo el proceso electoral. Tenemos reglas claras, precisas, candados, en todos los sentidos, desde el inicio del proceso electoral, la preparación, cómo se integran las casillas únicas, que en esta ocasión Oaxaca va a tener casillas únicas porque estamos en una elección concurrente. Sí. Se van a elegir a los diputados federales, que son 10 distritos aquí en Oaxaca, se van a elegir elecciones locales, que son 25 diputaciones por mayoría relativa, 17 por representación proporcional en el Congreso local, así también 153 municipios, de los cuales alrededor de 1,200 más o menos concejalías las que se van a estar designando en este año. Entonces, estamos en una época pues distinta, es una prueba muy importante, pero tiene que haber una armonía, ¿no? Una colaboración muy de la mano, lo que es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca con el Instituto Nacional Electoral. Y lo vi muy de cerca porque fui consejera en el Instituto Estatal Electoral, entonces ya estábamos en este modelo de donde empezamos a trabajar y qué funciones específicamente tiene el Instituto Nacional Electoral
y qué funciones tiene el Instituto Estatal Electoral, pero todo está regulado, todo está regulado. Si durante el trayecto de las etapas de proceso electoral, que estamos hablando de la etapa de preparación, la etapa de la jornada electoral que inicia a las 8 de la mañana, el 6 de junio, y la etapa de resultados, cómputo y resultados y entrega de constancia, todas esas etapas son impugnables ante los tribunales electorales. Por lo que corresponde al Estado de Oaxaca, precisamente las impugnaciones llegan al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, todas las quejas, todas las denuncias que puedan darse por cuestiones de este proceso electoral. Entonces tenemos una ley de medios a nivel local también que nos establece cuáles son los medios de impugnación a los cuales las y los ciudadanos pueden acudir, cuáles son las vías de impugnación, así también en su momento también el tribunal pues es revisado si alguien pues no está conforme con la resolución que en un momento dicte el pleno del tribunal ante la sala Jalapa, que es la sala que nos corresponde como tercera circunscripción donde nos encuentra el Estado de Oaxaca. Eso ya es al Tribunal Federal. Al Tribunal Federal. Entonces, el trabajo que hace Oaxaca es muy particular. Oaxaca es un estado muy, muy particular. Único. Es correcto. Tenemos elecciones, no solamente de partidos, también tenemos elecciones por sistemas normativos. ¿Las vigilan? Por supuesto. Entonces, para nosotros todos los años son años electorales. ¿Qué cosas? Ahora, yo siempre he participado y también he tomado posición porque, y esa es una pregunta, no vaya a pensar que es capciosa, pero es así. ¿Qué tan benéfica es la judicialización de los procesos? Porque hay quienes argumentan que el voto es el que debe ser el garante y que si ya hay condiciones para la competencia en equidad, ¿para qué judicializar en exceso los procesos? ¿Cómo está ese equilibrio? ¿Cómo lo advierte usted como precisamente la responsable de que el derecho sea la última instancia? Me parece muy acertado. Realmente tiene que haber una instancia que pueda resolver los asuntos. Va más allá nada más de quién gana o quién no gana. Va mucho más. Detrás de eso hay todo un proceso y toda una serie de situaciones que se pueden presentar, las cuales son impugnables. Por el hecho de garantizar, como lo comentaba, ¿no?, ese derecho humano de participar en la vida política de nuestro Estado, de nuestro país, tiene que estar garantizado. El tribunal es garante de la protección de esos derechos político-electorales, de ese reconocimiento. Porque los juicios que llegan al Estado, en particular en Oaxaca, como usted lo comentó, que es un estado atípico, tenemos juicios todo el año. Entonces son situaciones no solamente de elecciones, son ejercicio del cargo, es violencia política por razón de género hacia las mujeres, que ahora es un tema que no por las reformas que se dieron en el año 2020, es que el tribunal no conozca de la violencia. Nosotros conocemos de la violencia desde que advertimos que existe mucho antes de estas reformas y ya hemos garantizado los derechos de las mujeres que son violentadas por cuestiones de sus derechos político-electorales, como es, por ejemplo, el ejercicio del cargo. Entonces, es importante la judicialización, porque no todo pasa por el tribunal, no pasa por el tamiz del tribunal, no todo se impugna. Claro. Puedo asegurar que más o menos el 80%, 75-80%, dependiendo del año en que nos encontremos, si es electoral, por partidos o no, se queda con la primera sentencia que emitimos nosotros. Yeah. Entonces, tal vez un 20% es que se va a otra instancia para que sea revisado. Y también se contienen los problemas, porque al final también quienes están en esta pugna dicen, ok, vámonos al tema judicial, vamos a ver qué resuelve el tribunal, y pues en un momento acataremos. Y sí, muchos lo han hecho en esta parte de poder volver a tener con otros ojos y con otra lupa revisado todo lo que ellos realizaron y que ellos sienten que es su derecho. Entonces, es muy válido poder hacerlo. Si no tuvieran la posibilidad un solo órgano de dictar que sea el que lleve a cabo la elección y que sea el mismo que determine que ese es el resultado final, creo que no estaríamos garantizando ese acceso a la justicia que maneja la Constitución y que por derecho tienen y por obligación tenemos nosotros. Sí, es cierto. Yo recuerdo muchos momentos en cuando no existían los tribunales, sí, era complejo, muy complejo el tema. Tocó usted ya también otro tema
que tenía yo intención de comentarle, que es precisamente los derechos de la mujer. En Oaxaca, lamentablemente, ha habido algunos casos muy conocidos en el contexto electoral de la violencia de género. Yo entiendo que también ustedes tienen una visión y una participación destacada en todos estos, en estas previsiones y decisiones sobre este tema. Incluso las gentes actores políticos que generan violencia de género, también son temas que ustedes ven. Es correcto. La violencia está en todas partes. Sí, claro. Entre mayor participación de las mujeres, lamentablemente y estadísticamente, hay más violencia hacia ellas. La violencia no nada más la ejercen pues los que son funcionarios o que tienen un cargo de representación popular, también lo ejercen particulares. Entonces ya tenemos nosotros, a través de las reformas que se homologaron en el estado de Oaxaca el 30 de mayo de 2020, las cuales fueron publicadas también por el Ejecutivo, donde tenemos una serie de reformas a lo que es la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos establece de manera muy puntual cuáles son aquellos actos o omisiones, o incluso la tolerancia, donde se refleja la violación a los derechos de las mujeres. Entonces, y precisamente hay algo muy importante por el hecho de que son mujeres. Entonces, hay una violación a los derechos y establece una serie de actos, como le decía, de los cuales se puede advertir que puede haber violencia sexual, violencia psicológica, económica, física, laboral y familiar, que permea lamentablemente en la familia. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, somos varias instituciones. De hecho, hubo una reforma muy importante también a nuestra ley de medios, porque establece en el artículo 5, numeral 9, que en el momento que nosotros conozcamos de un juicio, llámese como se llame el juicio, y si se advierte violencia, inmediatamente estamos obligados a dictar medidas de protección. Cautelares. No, de protección. De protección. Sí, exactamente, y ahí hay algo muy importante. Hay una diferencia entre medidas cautelares y medidas de protección. Entonces, estas medidas de protección es para proteger a la víctima. Vinculamos a varias autoridades, a derechos humanos, a la Fiscalía, a Seguridad Pública, a la Secretaría de Mujeres de Oaxaca, y una serie de autoridades. ¿Para qué? Para que también estas autoridades, en el ámbito de su competencia, puedan darle asistencia a la víctima y cesen los actos. Ya las medidas precautorias es que se da en un momento, si hay un acto que está generando esa violencia, entonces hay que pedir que cese. Y ya las medidas de protección es proteger a la víctima, claro, por alguna situación, porque a veces no solamente es el acto, de repente es una situación, puede ser tal vez de medios, de radio, algún perifoneo, yo qué sé, alguna situación que esté generándole a ella una afectación. Se puede dictar una medida precautoria, que es quitar el promocional, quitar la pancarta, quitar el anuncio que esté desprestigiando. Incluso puede ser a través de Facebook, de Twitter, de radio y televisión. Para ello hay que vincular también y de alguna manera coadyuvarse con el Instituto Nacional Electoral, que es el competente en los temas de radio y televisión. Pero si el contenido, que es local, afecta a una mujer, entonces inmediatamente esto se da. ¿Y quién es el que es primero que dicta las medidas precautorias? Si se da a través del procedimiento especial sancionador, que ahora es una vía que tenemos cuando se trata de violencia política hacia las mujeres. Entonces, es el Instituto Estatal Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias y vinculación con el INE, que debe de dictar las medidas precautorias. Pero es importante también puntualizar que si no dicta las medidas precautorias, esta persona que se siente violentada puede recurrir al tribunal para pedir que nosotros mandemos al Instituto Electoral local a que dicte las medidas. Entonces hay medios. Por eso decía que es muy importante que vayan a los órganos jurisdiccionales, en este caso el tribunal, para que también nosotros revisemos. Y hemos tenido casos de esta naturaleza. La comisión no dicta las medidas, vienen con nosotros, entonces nosotros analizamos si es apropiado que se dicten las medidas cautelares, entonces ordenamos a que se dicten las medidas cautelares. Caray, gracias. Esto es toda una cátedra de derecho electoral, y de veras que creo que tenemos que reconocer primero el conocimiento que nos manifiesta la maestra, presidenta de nuestro Tribunal Electoral en Oaxaca, y segundo, la emoción con la que usted lo plantea, que implica sin duda un gran compromiso
profesional, moral en este tema. No deben ser pocos los casos en Oaxaca. Me imagino que el trabajo de ustedes debe ser bastante, bastante intenso y como usted lo plantea, todo el tiempo, ¿no? Es correcto. De hecho, hace un momento tenía una reunión con algunas magistradas de otros estados y estábamos comentando con una magistrada de la Ciudad de México y decía que de enero para acá ellas tenían más o menos unos 180 juicios. Entonces yo le comenté, nosotros de diciembre para acá pues tenemos casi 160. Pareciera, la Ciudad de México es enorme, ¿no? En cuanto a los habitantes y bueno, una serie de situaciones. Pero sí se sorprenden del estado de Oaxaca, de que pues sí, Oaxaca es uno de los estados que más impugna. Entonces sí, tenemos, y sí, adelante. No, perdón, sí, porque además este estado es, el conflicto es casi permanente, más en los temas electorales, ¿no? Sí, es constante. Eso es cierto, recuerdo alguna vez que vino un periodista aquí a Oaxaca y me preguntó, oye, ¿cómo definirías políticamente tu estado? Y yo dije, mira, Oaxaca es un estado donde la normalidad democrática es el conflicto, porque ese es un tema. Si me permite, hace años yo fui presidente adjunto de la Comisión Estatal Electoral, aquellas que eran las anteriores a todos estos institutos jurisdiccionales autónomos. Sí, la Comisión Estatal Electoral como la federal, pues dependían del gobierno del Estado prácticamente, ¿no? Y nos tocaba ahí dilucidar el tema de las elecciones y ahí se resolvían todos los casos generalmente, porque no había otra instancia. Y bueno, Oaxaca siempre ha sido una zona de conflicto en los temas, en todos los temas religiosos, etcétera, pero también los político-electorales. Y en ese mismo contexto, maestra, ¿cómo garantizar que las autoridades, cualquiera, de cualquier nivel y de cualquier partido, no caigan en la tentación, por decirlo de alguna manera, de utilizar los programas sociales con fines electorales y de manipulación política? Lamentablemente creo que todavía se presentan casos en donde pues se utilizan los programas para tratar de obtener ventajas en el tema electoral. ¿Cuál es la visión y la actuación de ustedes en ese sentido para que las autoridades, para garantizar que ninguna autoridad de ningún rango ni ningún partido abuse o se aproveche de los programas sociales? Pues es muy importante de primer momento que precisamente los actores políticos, y esto es algo que yo considero importante, pues es la imagen, ¿no? Y lo que se está viendo hacia el exterior. Entonces las conductas que ellos tengan, pues es un parámetro también para que las y los ciudadanos pues voten por las y los candidatos que crean que son con quienes tienen afinidad o están de acuerdo. Es un derecho que tenemos todas y todos. Tenemos que salir a votar, tenemos que hacerlo de esa manera. Ejercemos nuestro derecho humano y ejercemos nuestro derecho político. Sí tenemos casos en los cuales hay ciertos actores que pues han incurrido en este tipo de infracciones. No solamente estamos hablando de recursos públicos, si se da de esta manera, nosotros también sancionamos y lo mandamos a la autoridad que corresponda, dependiendo de la persona que lo está haciendo. O sea, si vemos que tiene un cargo público, se encuentra en un municipio, por decirlo así, y entonces hay una campaña, actos personalizados que hemos tenido, actos anticipados de campaña, que puede ser con recursos públicos, de manera en la cual se ve su imagen, utilizando incluso las cuestiones ahorita tan delicadas que tenemos en esta pandemia que estamos viviendo, entregando despensas, si viene su nombre y sale en la foto y se sube a sus medios de comunicación o al municipio. Sí hemos sancionado. Hemos sancionado porque si se cumplen estos elementos, si se advierte dentro del expediente suficientes elementos y pruebas para sancionar, hay que hacerlo. Entonces nosotros tenemos que ser totalmente imparciales, objetivos, nos conducimos con los principios que nos marca la Constitución y eso nos da pues esta posibilidad de hacerlo. Hemos sancionado no solamente con esto, también hemos sancionado por cuestiones de actos anticipados de campaña, también lo hemos hecho y incluso ahorita está transcurriendo las impugnaciones que de estos actos que nosotros hemos sancionado, están ahorita en Sala Jalapa. Vamos a ver cómo se da el resultado. Yo creo que después de las elecciones, los resultados que se vean,
pues van a hablar mucho del trabajo que se viene haciendo. Y que debemos también nosotros como parte, o no, al menos yo como servidora pública, hacer el trabajo que me corresponde y quienes participen también la parte que les corresponde, porque ahí vienen los resultados. Cumplir con la normatividad, claro, tenemos que hacerlo y entonces ellos también deben de saberlo, porque están en el ojo de todos y puede llegar algún ciudadano y denunciar a la par o paralelamente que también se pueda ir a la FEPADE, a la Fiscalía de Delitos Electorales y se pueda configurar ahí. Cuando nosotros advertimos alguna situación, damos vista a la Fiscalía y la Fiscalía hará el trabajo que determine, ¿no?, en relación a estos actos. Pues realmente sí es muy complejo, pero creo que es para bien de la democracia, porque finalmente un sistema democrático tiene que tener reglas democráticas y sobre todo en el contexto jurídico tiene que ser muy acertados las decisiones que se ejerzan, que se tomen las decisiones. La coordinación con el Instituto Electoral sin duda debe ser permanente, ¿verdad? Sí, de hecho, pues la verdad, digo, mi corazón también le pertenece, también, allá, ¿no? Vengo del INE también, fui consejera del Consejo Local del INE, distrital del INE, entonces está como dividido. Ya tienes toda una carrera en este ámbito. Sí, la verdad es un tema que me gusta mucho, es algo que hago con mucho cariño. Se ve. Entonces, pues conocemos la parte, claro, administrativa, en algún momento estuve también ahí, lo veo con otros ojos, la parte jurisdiccional, pero sí llevamos una muy buena relación con el consejo del instituto. Y por supuesto, nuestras puertas siempre están abiertas, incluso con los representantes de partido político, con las y los ciudadanos que quieran estar con nosotros. ¿Yo como ciudadano puedo ir a poner una denuncia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, este tipo de conductas se lleva a cabo a través del procedimiento especial sancionador. Como ahorita es el órgano administrativo quien lleva la parte, sí, de la preparación, entonces ellos integran el expediente. ¿Sería como una primera instancia? Es correcto. Ellos integran el expediente y ya una vez integrado lo remiten al tribunal, nosotros revisamos, si ya está listo, dictamos una sentencia. Caray. Toda una cátedra doctoral, ¿eh? Gracias. Una última pregunta. Sí. También en el tema de los usos y costumbres, ustedes tienen una participación especial. Así es. Diferente tal vez a lo que es de partidos políticos, asumo, pero también intervienen en juzgar esos procesos. Así lo asumo, ¿verdad? Así es, a través del dictamen que emita el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, calificando como válida o no válida una elección municipal. Contra ese acto pueden acudir al tribunal para que nosotros volvamos a revisar y hemos cambiado sentencias, cambiado, digamos, resultados, ¿no? Porque sí, son las cuestiones comunitarias ahí las que prevalecen. Y la verdad creo que el sistema de usos y costumbres en nuestro estado es único, ¿eh? Para empezar es único en el país. Bueno, ya somos únicos por los números de municipios que tenemos en Oaxaca, para empezar, con, ¿no? Eso, sí. Ya con eso ya. Pero sí el sistema de usos y costumbres, así como tal, no tengo yo la información, no sé si peque yo de impreciso, que haya otro estado donde opere de esa manera esas elecciones de las comunidades, que de verdad lo hacen pero muy bien, ¿eh? Creo que finalmente Oaxaca en ese sentido es un ejemplo de democracia directa. Así es, y incluso desde 1995 ya se estableció en el marco constitucional local, así también en la ley orgánica municipal, y eso nos permite tener ya este avance, incluso en la ley de instituciones y procedimientos electorales tiene el Instituto Estatal Electoral, que también lleva el tema, todo un capítulo sobre los sistemas normativos, hay todo un proceso, y también nosotros en nuestra ley de medios locales tenemos el juicio ciudadano de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos, y el juicio, el JN, que es a través del cual revisamos elecciones municipales. También conocemos a veces de elecciones de agencias, que tenemos creo que más de 2,000 agencias, la verdad el número no lo tengo, pero también las agencias impugnan ante el tribunal sobre las decisiones que se toman cuando tienen un conflicto con la cabecera municipal. Entonces, también eso es muy común, ¿eh? Sí, también son temas que suceda. Que están ahí, sí. El tema de las agencias que son, entre comillas, menospreciadas por la cabecera municipal. Oaxaca es mágico, sin duda. Nuestro estado es un país. Yo siempre lo he dicho. En todos los sentidos es un país. Yo le agradezco mucho, maestra Elizabeth
¿Algo que quisiera usted agregar? Se va rapidísimo el tiempo, que prácticamente estamos llegando al final de Sin Censura. De veras ha sido un gran honor contar con su presencia. Le expreso mi respeto, le expreso mi admiración y algo que usted quisiera comentar para nuestro público de Oaxaca, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es garante y protege los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, que acudan ante el tribunal si tienen alguna situación o un conflicto en sus derechos político-electorales. Estamos en Amapolas 1202 y siempre los magistrados y por supuesto yo estamos abiertos a escucharlos y estarlos atendiendo. Muchas gracias por la invitación también. No, al contrario. Amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Gracias, sigamos trabajando por el bien de Oaxaca. Gracias, maestra, por su presencia. Elizabeth Bautista Velasco, presidenta de nuestro Tribunal Electoral de Oaxaca. Es un honor poder haber conversado con usted. Nos vemos pronto. Cuídense mucho y como diría John Lennon, sigan soñando. Gracias.